Los museos y galerías suelen ser un blanco atractivo para los criminales. Eso se debe a que sus paredes están llenas de obras de arte que en ciertos mercados negros su precio, valor y misterio pueden duplicarse fácilmente. Además, el cine y la televisión han hecho que el ladrón de arte suene como una profesión muy interesante y glamurosa. El robo más icónico de una obra de arte es el de la Mona Lisa, la obra quizás más enigmática de la historia del arte y ha sido objeto de varios robos, lo que le ha agregado una aura de misterio. El más famoso de estos robos ocurrió en 1911 cuando Vincenzo Perugia, un ex empleado del Louvre, lo sacó del museo. Perugia ocultó la pintura bajo su ropa al salir y la guardó 2 años debajo de un colchón en un hotel de mala muerte, hasta que la policía dio con Vincenzo tratando de venderla a un comprador italiano, según para regresarla a Italia, su país de origen. También han sido víctimas de atraco el Grito de Munch, el Museo de Isabella Gardner en Boston, del que se robaron un Rembrandt y un Vermeer. Incluso una de las obras más codiciadas de Van Gogh, El paisaje con cuervos, que afortunadamente fue recuperado a 3 kilómetros del Museo de Ámsterdam solo 30 minutos después. Esa sí fue eficiencia y velocidad y también un poco de suerte porque el vehículo en el que se la estaban robando se descompuso. En esta lista no está exento Picasso, uno de los más prolíficos pintores de la historia y del cual, como no, sí se nos antojaría tener una de sus obras colgando en la sala de la casa, ¿a poco no? El día que se robaron una obra de Picasso en México es uno de los robos menos comentados, pero quédate hasta el final y ayúdame a descubrir al ladrón de arte que fue intimidado por el escuadrón de policía más poderoso del mundo, más que el SWAT, más que la KGB, la Gendarmería francesa o la policía alemana, la unidad de élite capaz de hacer confesar a un elefante que es un conejo, y me refiero a la justicia de la PGR de los años 80. Corría el año de 1980 en la Ciudad de México, cuando el Museo de Arte Carrillo Gil, recién inaugurado solo 6 años antes, trajo a la Ciudad de México una exposición internacional itinerante reuniendo a las primeras vanguardias del siglo XX, con más de 100 obras de diferentes colecciones, así como las obras adquiridas por el coleccionista Álvar Carrillo Gil. Toma en cuenta que fue en los años 80 y que no se contaba con sistemas de cámaras y también no había tanta vigilancia. Además, obras como las de Picasso, un pintor que apenas tenía 7 años de haber fallecido y que sí, ya era famoso, muy famoso, pero tampoco había alcanzado los precios como ahora. Su obra más cara, subastada en 2015 por $179.4 millones. Ay, Dios mío, 3,000 en pesos mexicanos, 3,408 millones de pesos. Esta obra se llama Les Femmes d'Argel, subastada por Christie's, que alcanzó esta suma en tan solo 5 minutos. Bueno, estábamos que la sociedad mexicana estaba ahí reunida, que fueron alrededor de 300 invitados y ya me imagino en primera fila a la diva esta José Luis Cuevas partiendo plaza y también dentro de los invitados los grandes pintores mexicanos de la época, departiendo entre los críticos como el gran Fernando Gamboa o Raquel Tibol y qué tal, pues también podría haber estado ahí Teresa del Conde, ¿cómo no? Ay, mira, yo ya sin querer ya saqué la lista de los invitados que podemos imaginar. Bueno, ¿y por qué no? Si ya estábamos de fiesta ese día, igual estaba en México Octavio Paz y llegó ahí de la mano de los García Ponce. La que sí se encontraba ahí, según el reporte periodístico, era la dueña de las galerías CEO de Madrid, Elvira González de Magnoni, que es hasta el día de hoy una de las más reconocidas galeristas de España y en particular la dueña de la obra robada. Entre ellos, una docena de periodistas que asistían regularmente a este tipo de actos, atraídos sobre todo por el cóctel de ley y no por la genuina apetencia hacia el conocimiento y hacia el arte. Además, el cuerpo de seguridad del museo, que seguramente era un cuerpo muy esbelto porque pues nada más eran unos 5 o 6 personas.
Estaban todos estos reunidos en el famoso vernissage, o sea, en la inauguración, entre las aceitunas, el vino, el queso camembert, cuando una encargada del museo notó el hueco de la obra que faltaba, ya casi a finalizar el evento. La verdad es que en medio de las notas periodísticas yo nunca encontré si los habían pasado báscula uno a uno de los que habían quedado hasta el final. A falta de cámaras y de seguridad, los invitados al ingresar habían registrado su asistencia en un cuaderno. Así que de seguro el perpetrador estaba dentro de esta lista. Esta fue una de las primeras declaraciones del comandante Jesús Terrón Serrano, el jefe de la PGR, que instruyó un escuadrón de 50 agentes investigadores para comenzar la búsqueda de esta obra. Y te voy a mostrar la evidencia fotográfica de cómo salió en el periódico, cosa que retrasó las investigaciones, porque Poire, Verre et Citron, esta obra, o sea, pera, vaso y limón, es así y no al revés como la pusieron en el periódico. Digo, tampoco es que puedas exigirles mucho, y menos si es la primera vez que veían un Picasso en su vida. La obra que sustrajeron, o más bien que se chingaron en las narices de la crema innata del ámbito artístico y cultural, apenas mide lo de una hoja de papel tamaño carta, así que, aunque tuviera el marco y el vidrio, fácilmente te la podías cargar en una bolsa grande, en un portafolio o abajo de la solapa del abrigo, metida bajo una carpeta o dentro del mismo folleto del catálogo de la presentación de la muestra, así metidita muy discretamente. Esta obra fue pintada en 1922. En ese tiempo Picasso alternaba el estilo cubista, centrado fundamentalmente en los bodegones, con las primeras obras de formas neoclásicas. De este verano de 1922 es la obra Dos mujeres corriendo por la playa, plenamente neoclásica. Este bodegón forma parte de una serie de ensayos que hacía Picasso en la etapa del cubismo sintético, que es la segunda fase del cubismo analítico, más fragmentado y monocromático. En este cubismo sintético se caracteriza por la incorporación de elementos de collage y una mayor simplificación de las formas. Para descubrir quién cometió este crimen atroz, el primer paso y el más evidente para todos en este país fue ir a levantar el acta en la Procuraduría, copia adjunta el informe a la aseguradora española encargada de proteger la muestra, la que no protegió, obvio, para después poder proceder con el interrogatorio forzoso a los 300 invitados, que si conocieras el museo verías que no es muy grande y que 300 personas en ese espacio estás verdaderamente expuesto y puede ser visto por varios ángulos. Ahí nuestra primera línea de investigación. ¿Acaso fue un ladrón solitario o tuvo cómplices que ayudaran con algún factor de distracción? Y mientras esperaban a ver si la obra aparecía aquí o allá en el mercado negro, por esos días fue la comidilla de la opinión amarillista de todos los diarios, que daban rienda suelta a su imaginación, pero no lejos de la realidad, porque se preguntaban si habrá sido acaso un alto funcionario o fue la misma Elvirita González Magnoni para no pagar impuestos, o porque Elvirita ya estaba acostumbrada a las malas rachas con Picasso, porque hacía pocos años en la Galería Teo hubo un incidente donde se quemaron misteriosamente la famosa serie Volar de Picasso. O simplemente fue un curioso o una curiosa traviesa. Es que si lo pensamos bien, ponte en el papel de ladrón. En primera, bueno, a mí me sudarían un montón las manos de estar el día de la inauguración con tanta gente tan famosa, toda la socialité cultural. Imagínate, en medio de ellos, lo descolgó, lo guardó y fingió que no pasaba nada. Y caminando entre los asistentes, en una mano su copa de vino y en la otra el vaso de Picasso. Y aquí hay algunas pistas interesantes, porque si nos hablara el perfilador de Criminal Minds, seguramente nos diría que el ignoto era alguien que sudaba profusamente en ese momento, que salió apresuradamente y que no bebió nada durante todo el evento para poder cargar bien la obra, ¿no? Ahí tenemos descartados a los reporteros.
que si has ido a uno de estos eventos, la mitad de los tragos ya se los gestionaron ellos solitos. El caso es que mientras la élite de las artes plásticas mexicanas ingerían highballs a la par de los críticos criticones que grillaban entre trago y trago, ahí, junto a un Miró, junto a una obra de Juan Gris y junto a una de Braque y a la otra de Picasso, el astuto ladrón debió esperar a que comenzaran a aflojarse un poco para que no se notara tanto que se llevaba ahí el Picasito como que no quería la cosa. Y ya, lejos del museo, un poco lejos, porque la policía tardó un mes en encontrarlo. Y la verdad es que ni siquiera lo encontró, lo recuperó. ¿Te acuerdas del cuadernito donde quien entraba se anotaba? Bueno, pues los agentes se abocaron en contactar con cada una de esas personas y como la mayoría eran figuras conocidas, no fue difícil llegar a sus domicilios particulares o lugares de trabajo, cumpliendo con un total de 240 personas entrevistadas, que no creo que si llegaron los Judas vestidos como antes, haya sido grata su visita. Por eso, así, de la nada, nuestro ladrón resultó ser un temeroso de la ley que por gracia divina recobró la cordura y le entró el arrepentimiento y prefirió no dejar a la humanidad sin el Picasso, o sintió pasos en la azotea y antes de que le cayera todo el peso de la justicia a base de tehuacanazos, prefirió entregarla. El caso es que la nota periodística lo relata así. Ayer en la madrugada en las oficinas de la PGR se recibió un llamado telefónico anónimo en el cual una voz extranjera del sexo masculino le dijo: Soy el Casanova Picasso. No quiero otra persona. O me pasan al comandante Jesús Terrón Serrano o cuelgo. Indicó el agente que contestó el llamado. Al contestar el comandante Terrón Serrano, el individuo le dijo: Le hablo para hacer la entrega del Picasso tal y como lo robé. Venga solo a recogerlo y no siga con las investigaciones. Agregó que la voz anónima le indicó que se dirigiera al Jardín del Arte de Sullivan, donde le encontraría al pie de un árbol el cuadro, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar y comprobó efectivamente que en el sitio mencionado se encontraba la pintura envuelta en una bolsa de pan. Y ya sano y salvo el cuadro fue devuelto a Elvirita González, quien en 1988 terminó subastándolo con Sotheby's por 30 millones de pesetas, o sea, unos 5 millones de euros actuales, a la Galería de Nueva York de Heli Neymat, quien también lo subastó a su vez a través de Sotheby's a la Fundación María José Jove de Coruña en el 2012. Y aunque en esta ocasión no nos dicen en cuánto fue subastado, una obra similar en esa época y características se subastó en 8.3 millones de dólares. Así que de eso se perdió nuestro ladrón decente y temeroso. De todas las líneas de investigación, no creo que sea doña Elvirita. Ella en realidad pues no tenía ninguna necesidad. Y eso de que para pagar impuestos pues la verdad fue sacado de la manga. Para mí, que sí fue uno de esos grandes invitadazos estrellas del mundillo del arte, que la colgó en su sala un par de días y ya, nomás por darse el puro gusto de afrontar a las autoridades o no llevaba una buena relación con el dueño del museo, Álvar Carrillo Gil, puede ser. Y para mí me late que fue José Luis Cuevas, porque el ladrón extranjero tenía un acento gringo y José Luis Cuevas tenía una cercanísima relación con la OEA y quizá con la misma CIA. Y también, bueno, pues por mi aversión personal hacia él y su obra. Aunque nunca lo sabremos porque en verdad la lista jamás fue revelada y el caso para el comandante Terrón Serrano fue felizmente cerrado. Elvirita conservó sus millones y el Museo Carrillo Gil sigue teniendo exposiciones interesantísimas y Picasso sigue siendo un Picasso. Y como siempre, te agradezco si llegaste hasta aquí. Regálanos tu like, que nada te cuesta, comparte y vuelve pronto por tu canal Gourmet de Arte. Aprendiendo arte con la Baladón. Déjanos tus comentarios y dinos tú quién crees que haya sido o cómo habrá sido el ladrón de arte más pendejo del mundo.